Muy bendecida la amada del Señor, un privilegio para mí estar frente a lo que Dios más ama, que es su iglesia. El tema de hoy se titula El árbol de la vida. El árbol de la vida. Se titula El árbol de la vida. Ya hemos visto, siempre ha predicado sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no se ha tratado mucho el tema del árbol de la vida, ¿sí? Y para esto nos vamos a Génesis 2:9. Génesis 2:9. Y dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida. Mire que casi ni solo habíamos, eh, cuando era niño solo me enseñaron el árbol del conocimiento del bien y del mal, que ahí fue donde Eva tomó el fruto, ¿no? Que se le era prohibido. El árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Entonces vemos, dice que en medio del huerto estaba el árbol de la vida. Ok. Ahí mismo en Génesis, en el siguiente capítulo, el 3:22. 3:22, Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, ¿no? O sea, este árbol había que resguardarlo, no vaya a ser que Adán eh, tome del árbol de la vida, porque ya había pecado, ya había pecado tomando del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el Señor Dios pone un ángel para resguardar, ¿no? Con una espada que revolotee para que no tome del árbol de la vida, porque ya había pecado. Para, para en ese momento y en esa circunstancia ya Adán ya había pecado, ¿no? Usted lo sabe, usted que es estudioso de la palabra, ya Adán había pecado. Y si llegara a tomar del árbol de la vida, iba a quedar pecador para la eternidad, para la eternidad. Por eso, antes que vaya a tomar de ahí, eh, se le niega el paso, ¿no? Ok, ya tomaste del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero de este árbol, porque si no se quedaba pecador para toda su vida, para la eternidad. Mire cuánto amor Dios desde el principio tiene hacia el hombre. Pero vamos a ver quién, quién realmente es el árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Y ahora vamos a Apocalipsis 22, el 1 y después. 1 y 2 después, perdón. Apocalipsis 22, 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua, vida, agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios
y del Cordero. Mire que del trono de Dios y del Cordero sale un río de una agua cristalina, dice, agua de vida. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Yo declaro y recibo que usted tiene los ojos de su entendimiento alumbrados, que usted tiene la mente de Cristo. Dice que este árbol de la vida produce 12 frutos, dando uno cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. 12 frutos, los 12 apóstoles, las 12 tribus, los 12 apóstoles, 12 tribus. Y dice que de su fruto, daba fruto, ¿no? Y dice que, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Quién vino a dar sanidad? Cristo Jesús. Acuérdese que Él vino a sanar, a curar a los enfermos. Por eso Él sanaba. Vamos a Juan 4:14. Vamos a trabajar algunos versos con Juan. 4:14. Mas el que bebiere del agua, gloria a Dios. Acuérdese que acabamos de leer en Apocalipsis 22, dice que del trono del Cordero salía un río de agua viva, dice, ¿verdad? Bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él no solo es el árbol, es ese río maravilloso que si tú tomas de esa agua nunca más tendrás sed. Y dice que salte para vida eterna. Voy a regresar a Apocalipsis para que lo vuelva a leer. Solo Apocalipsis 22:2 en este caso. En medio de la calle de la ciudad y uno del otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, los 12 apóstoles dando cada uno su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En el 1 dice, después me mostró un río limpio de agua vida resplandeciente, de agua de vida resplandeciente, como cristal. Y en Juan 4:14, lo acabamos de leer, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será el agua, una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios, maravilloso. Eres entendido en las palabras. Vamos ahí mismo Juan, por eso tenemos algunos versos en Juan, para no irnos muy. Juan 6:47. Siempre aquí pongo los versos para que usted pueda tomar apuntes y lo verifique. Como una vez yo le dije, aquí no somos como esos pastores que simplemente sueltan la palabra, pero no, Jesús nos manda a escudriñar las escrituras, así que vaya e investigue, ¿no? 6:47. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida
eterna. Por eso es el árbol de la vida, el que te daba inmortalidad. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y ahí mismo Juan 7:38. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese río que está al lado del trono del Cordero. Él es el río de agua viva. Él es el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque solo Él puede dar vida eterna. ¿Sí? Y ahí mismo Juan, para que usted confirme y vea, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Santo. Y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, la verdad y la vida. El árbol de vida. Ahora que entendemos que nuestro Señor, Él es el árbol de la vida, del que Adán no podía tomar porque ya había pecado y si tomaba de ahí fuera un eterno pecador. Pero el Señor lo amaba tanto que le sabe que antes que el hombre tiene que morir para dejar de ser pecador, porque si no sería un eterno pecador, ¿sí? Él es el camino, la verdad y la vida. Dice que de ese árbol manaba vida eterna y, y de ese río que dice que sale del trono del Cordero es agua de vida eterna. ¿Se da cuenta? Amada iglesia, por muchos años nunca nos enseñaron en esta forma. El sistema religioso mundial está entreteniendo a la gente realmente. Empiezan a predicar de que si la gente, las sillas están vacías, que la gente no viene, que la gente no diezma, que la gente es rencorosa, cizañosa, todo eso que no lleva fruto. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Se trepan a un púlpito y insultan a la gente, que tú estás haciendo esto, que estás haciendo aquello. ¿Quién eres tú para decir que el hermano hace bien o hace mal? Tu misión no es esa, tu misión es traer conocimiento al pueblo. Y el Espíritu de Dios lo va a guiar a ese siervo, a esa sierva. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Quizás muchos de ustedes quizás no habían visto qué era el árbol de la vida. Solo sabían el árbol del bien y del mal, pero no habían visto el árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa vida eterna que en Él estamos refugiados en Él. ¿Sí? Donde en Él brotan ríos de agua viva. Él dijo, si tomares esta agua, no tendrás sed jamás. Y el Señor, como Él es el árbol de la vida, Él también nos ve como árboles. Esos árboles que dan fruto. Y lo vamos a ver.
Y para eso nos vamos a Marcos 8. A ver, Marcos 8, 23. Marcos 8, 23 y 24. Dice, entonces tomando la mano del ciego, esta parábola ya usted se la sabe, no que tengo que para que sepa de quién se está hablando. Le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos es al ciego que escupe y le pone en la vista. Le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Si se da cuenta algo aquí, que es en el único milagro que el Señor le pregunta, ¿ves algo? Cuando él sabe que solo con tocar ya estaba sano. Y es en el único caso de todos los milagros que lo hace. Lo obedece. Y mire, dice, él mirando dijo, veo los hombres como árboles. Eso no fue casualidad que el Señor hizo esto, pero los veo que andan. Dice el 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. ¿Usted cree que el Señor necesitaba 2 veces tocarle los ojos? El justo y perfecto, el creador del cielo y de la tierra. Con una sola mano era suficiente. Pero Él nos estaba diciendo, y nunca nos enseñaron esto, que Él nos ve como árboles que caminan, que llevan fruto, muchos llevan fruto. No voy a decir todo porque la palabra dice que Él vino por muchos, pero muchos de esos árboles llevan fruto para bien. Por eso que el ciego lo vamos a volver a leer. Dice, y mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Dios ha hablado en todas las formas, pero esta revelación no era para ese tiempo. Por eso él hablaba en parábola, para que se cumpliese lo que decía en Isaías, que teniendo ojos no vean, ni teniendo oídos no oigan. ¿Sí? Con un solo toque de él era basta, pero él nos quiso enseñar algo, una revelación, un misterio oculto que estuvo por años ahí. Él es el árbol de la vida y para que él como nos ve como árboles que da buen fruto. Gracias a Dios sí, estamos dentro del tiempo establecido. Eh, procuro no ser gravoso con el tiempo para no ser cansoso, ¿no? Gracias a Dios hemos avanzado rápido. Mateo, vamos a Mateo 3:10. Dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ojo con esto. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Dice que el ciego veía como árboles a los hombres. ¿Por qué no pudo haber dicho, no sé, veo una piedra como árbol, una madera como, no sé, algo que decía que él veía a los hombres como árboles? El Señor permitió esto para revelarnos estos misterios.
y Él nos ve como árbol de buen fruto, pero dice que el que no da buen fruto, vuelvo y lo repito, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, a la raíz de cada hombre. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. En otra palabra, por lo menos que sirva de leña, ¿no? Que sirva para, por lo menos para que dé calor. Y vamos al último versículo. Salmos, al Antiguo Testamento, Salmos 1. Del 1 a 3. Salmos 1, 1 hasta el 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Acuérdese que el árbol que no da frutos es cortado, ¿no? Esto es a los hombres que dice, ¿no? Y dice acá el salmista, bienaventurado el varón. Así que no estaba hablando, era de árboles, el árbol que no da fruto, lo cortan, no, no, es del ser humano. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol, será como que, como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Acuérdese las aguas, esas aguas vivas de donde salen, del Cordero. Corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Acuérdese que en Apocalipsis habíamos visto que las hojas eran para la sanación de las naciones. ¿Sí? Las hojas ahí en Apocalipsis 22, 2, dice que las hojas de ese árbol eran para la sanación de las naciones. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Ese es maravilloso. Y todo esto lo vemos, que esa hoja, que usted será como ese árbol que es plantado junto a corrientes de agua, que no se marchita, que su hoja, gracias aquí, gracias a nuestro Señor Jesucristo. No es a través de sus fuerzas. No, hermano, es que sin santidad nadie verá al Padre, por supuesto, pues, pero no es por su fuerza la santidad. Lo que pasa es que vivimos en un medio en el cual el hombre, el ser humano, quiere hacer él y no dejar que Cristo haga. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El Señor vino a la cruz y hay que honrar esa cruz. Él llevó nuestros pecados por nosotros. Él es el que nos traslada al reino de su amado Hijo. Todo es por el Hijo, todo por Él y para Él. El universo se creó por Él y para Él. Pero no, esto no es por su propia fuerza, ¿sí? Así que usted sea ese árbol que está plantado junto a esas corrientes de agua, que esas corrientes de agua, ese árbol de vida eterna es Cristo, ¿sí? Y su hoja nunca perecerá y todo será prosperado, dice. Así es. En Cristo Jesús somos más que vencedores.
somos más que vencedores en Él. Así que, mis hermanos, un privilegio para mí poder llevar estos mensajes. Y no hemos rehusado en darles todo el consejo. Acá no estamos con mensajes, discúlpenme la expresión, en mensajes de viejas chismosas que ofendiendo a la amada del Señor, tirando por el piso lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo, sino que a toda la gloria, toda la honra es del Señor. Si usted es santo porque Cristo es santo, ¿sí? Pero porque Él lo es y Él lo hizo a través de ese velo, a través de esa cruz. Él nos santificó, nos justificó, nos perfeccionó en espíritu. Aunque en debilidad, por nuestra naturaleza adámica caída, nuestra naturaleza pecaminosa, carnal, pero dice la palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que, mi amada iglesia, plántese al lado de la gracia, al lado de esas corrientes de agua viva. Tome del que resucita de entre los muertos. Porque cuando Cristo resucita, ahí resucitamos juntamente con Él, dice la palabra. En la semejanza de su muerte fuimos plantados y en la semejanza de su resurrección fuimos juntamente con Él. Esto no es por su fuerza. Inclusive la Escritura dice, no es por la fuerza del caballo ni la agilidad del jinete. No es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así que gracias a Dios por ese árbol de la vida, que Él nos vino a dar vida y vida en abundancia, esa vida eterna. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Nos despedimos, estamos, gracias a Dios, dentro del tiempo. Hasta una próxima, que el Señor nos traiga con un nuevo mensaje, una nueva revelación. Y aquí no estamos para entretener a la gente, entretenida la gente ahí. Usted le pregunta algo y no sabe. Por ahí los hacen caer, les ponen manos. Y dice la Biblia que dejando ya estos rudimentos, imposición de manos, del bautismo, entretenida la gente en eso y perece por falta de conocimiento. Te declaro bendecido con toda bendición espiritual. Hasta una próxima, mis hermanos.